buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Y es enfocado porque estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en @Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y además pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa que están escuchando se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y aparte queda ahí guardado para que lo puedan ver después. Y además lo pueden ver en el canal de YouTube de Foco Panamá y en Spotify como podcast para que lo escuchen a su propio ritmo. Hoy vamos a tener un muy buen programa porque vamos a tener dos invitados, bueno, un invitado y un copresentador. Vamos a estar hablando con Edgar Vázquez, que es vocero del INEC. Ya tuvimos una entrevista con el INEC hace algunas semanas donde estaban anunciando el tema del censo y ya dejamos establecido que el INEC nos cae bien y nos gusta el trabajo que hace. Y después se va a estar conectando nuestro herpetólogo residente, Sam Sucre, que estás en mute, Mauricio. En Foco somos tan hot que tenemos un herpetólogo residente. Yo creo que ni mi ambiente tiene un herpetólogo residente. Sam está en Estados Unidos porque el man es muy cool y está dando una presentación precisamente sobre el tema de compra y tráfico ilegal de ranas. Exactamente, él está participando de una conferencia. Sí, está participando de una conferencia de anfibios que hacen anualmente en Estados Unidos. De ranas. Sí, de ranas. Frog Day. El Frog Day y va a estar presentando justamente sobre el tema de tráfico ilegal de estos animalitos. Muy brutal. Así que va a estar hablando con nosotros. Mira, ok, hoy, noticias del día de hoy. Bueno, lo primero, tengo que decir, estaba escuchando el noticiero de acá de Radio Panamá. No sé si tú no te habías conectado todavía. Y Enrique Arosemena, el periodista, puso un pedacito del discurso de Gaby Carrizo en la ONU. Y Enrique Arosemena le metió una cizaña, que no sé ni siquiera si se dio cuenta, porque el man dijo, bueno, mañana vamos a estar discutiendo este discurso, vamos a estar buscando reacciones para ver de qué país estaba hablando el vicepresidente Gaby Carrizo. Así que Enrique Arosemena, te estoy viendo, le metiste cizaña a la vaina. A la vida, no, nosotros, yo no fui, se fue Enrique Arosemena, que claro, Enrique Arosemena es noticiero. No, hombre, pero está de la nada y que a investigarnos y vaina, ese fue Enrique Arosemena. Está bien, no. Está bien que Enrique Arosemena le meta salsa a la vaina, me gustó. Hablando de Enrique Arosemena, yo me acuerdo cuando me tocaba patear calle con Enrique hace mucho tiempo y una protesta al paso saltaron en la universidad, weón. Pero era muy poco porque tú cuando ibas a cubrir esa protesta, no solo tenías que estar chifiando de que las piedras y los gases y los perdigones, sino que te tocaba chifiar los manes eso es no veranillo. Que los manes salían a asaltar. Chuzo, y en una de esas me acuerdo que se formó la vaina y como que los periodistas quedamos en una esquina y él quedó en otra esquina y de la nada que lo asaltaron a Enrique Arosemena. Pobrecito. Pero qué locura, qué poco. Mira, efectivamente el vicepresidente Gabriel Carrizo estuvo en la ONU, en la Asamblea General número 77 de la ONU, donde todos los países están invitados a hablar y Nito Cortizo no fue, mandó a Gaby Carrizo. Parte de lo extraño ahí es que no hubo ninguna razón, o sea, digo, Gaby Carrizo es el presidente de facto de este país porque Nito no ha querido aparecer, pero está raro igual que no hayan dado una razón, pues, o sea, no dijeron nada más dijeron que Gaby Carrizo es el designado para ir a hablar a las Naciones Unidas. Dio un discurso de alrededor de 15 minutos, fue más o menos, y un par de cosas ciertas, buenas, un par de medias verdades, pero en general se enfocó en dos cosas. Uno, en presentar a Panamá como este país que está saliendo de la pandemia y que está, digamos, tratando de ofrecerle al mundo lo que Panamá tiene para ofrecer, que es, habló mucho del tema ambiental y habló mucho del tema logístico, obviamente. Habló también, que me pareció, no sé si, digo, es un discurso solamente, pues no tiene nada que, pero habló sobre el tema del precio de las medicinas y habló de cómo las medicinas son un derecho humano y que deberíamos hacer todos un esfuerzo
para evitar que el precio de las medicinas sea inalcanzable para las personas. Además habló de la designación, esto es súper raro, porque habló de la designación de los magistrados también, como que somos el primer, dije, Nito Cortizo no los designó de a dedo, sino que el man hizo una comisión para designar a los magistrados. Pero me parece un tema súper doméstico para estar hablando en un foro como la ONU. Pero el resto es un discurso a la ONU. Nada fuera del otro mundo, nada excelente, tampoco nada malo, simplemente un discurso de la ONU. Que me risa porque Bukele lo entrevistaron a la salida de su discurso, un periodista gringo, le empezó a hacer preguntas y digo, Bukele es súper, digamos, él se presenta como súper auténtico, entonces empezó a contestarle al man un portón de preguntas. Y una de las preguntas que el man le dijo es que estás emocionado por el discurso de Biden ahorita que seguía después en El Salvador. Y el man dice que no, de verdad que no, porque digo, este formato de la ONU no sirve de nada y da pereza. Dice que nada más nos paramos aquí, hablamos y nos vamos para la casa. Yo dije, bestia. Así que pero tiene, ahí obviamente el video. Pero está mintiendo, ¿está mintiendo? No, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, Bukele. La vaina no sirve para nada. Deberíamos tener mañana invitar a el profesor, el pelado este que es profesor de Derecho de vaina de Relaciones Internacionales, Illueca. Déjame escribirle a Illueca para ver si... Alonso Illueca, pregúntale para ver si voy a preguntarle para ver si porque puede. Sería bueno que nos explique también la relevancia que tienen este tipo de discursos. Sí, sobre todo porque... Han habido discursos épicos en la Asamblea de las Naciones Unidas, yo no lo puedo negar. Hay refieres a históricamente, ¿no? Sí, hay discursos que han trascendido historia, así que... No, bueno, ahorita, históricamente. El diablo estuvo aquí. La historia me absolverá. Cuando fue en representación. El Che Guevara respaldó a Panamá. Exacto. Estoy teniendo... Ok, me escuchan, listo. Pésima conexión, pésima conexión, ya estamos trabajando. Tanto poder económico y tanta vaina y no tiene internet que sirva, ¿no? Es que por rebotó el cheque. Es que por eso es que no... No ha bajado el cheque de Stanley Mota. No ha bajado el cheque de Stanley. Stanley, el tío de Stanley. Mira, otra cosa que hoy en la audiencia de Odebrecht, hoy fue el turno de las defensas. Man. Y desfilaron todos los personajes. Oye, por ahí alguien dice que es feo Roniel, que poco profesional, que falta, no citaba ni artículos ni nada, era simplemente hablando locuras ahí, qué vergüenza, no sé qué. Yo dije, me parece, justamente Roniel, me encanta que sea así, porque el man representa justamente lo que es una burla, ¿no? Ahí defendiendo a este tipo así como un morisqueto, y ya se queda justamente a la defensa como morisqueto, y es una vaina que yo dije, pero es que el man está haciendo bien la vaina, a mí me encanta que el man sea así, que el man haga el ridículo, que lo multen, porque justamente hace quedar a la defensa de Martinelli como lo que es, una burla, ¿no? Mira, la jueza incluso en un momento tuvo que parquearlo, y básicamente lo que le dijo es, la fiscal ayer, Morcillo, antes de empezar a dar sus alegatos finales, tomó unos minutos para precisamente hablar de eso, y dijo, miren, aquí estas personas que están en la defensa tienen todo el derecho de, digamos, estar en contra de la vista fiscal y tienen derecho a presentar sus argumentos, a lo que no tienen derecho es a insultar y, digamos, de alguna manera denigrar el trabajo del Ministerio Público. Eso en referencia, obviamente, a los ataques que han recibido, no solo mediáticamente, sino también dentro del recinto, contra la vista fiscal. Hablando, lo que ellos dicen es que, bueno, que es una vista sesgada, que hubo conflicto, que esto, que lo mismo decir, o sea, lo mismo que venimos escuchando de hace 8 años. Que Kenia, que las fiscales, que Varela, que la vaina, que la Procuraduría Paralela, el mismo cuento. Entonces la jueza hoy paró a Roniel Ortiz y le dijo, señor Roniel, por favor enfóquese en el tema de la vista fiscal, porque no tiene ningún sentido que venga aquí a atacar a la gente del Ministerio Público. Entonces nada, Roniel lo mismo, o sea, él defendió, no sé, porque aparte se intercambian entre ellos, porque claro, hay un grupo que son Martinelli, sus hijos, las 4 periquitos, más el otro que era el hijo de Aurora, y creo que hay uno más, que son todos de la defensa, y Ricamar, importador de Ricamar, que son parte de la defensa de Martinelli.
son los mismos 5 pendejos siempre. Alma Cortés, Alejandro Pérez, el Robarroles, la misma gente. Entonces entre ellos se intercambian los defensas. Entonces un día el man está de principal de tal y de tal, y al otro día el man cambia. Entonces ellos mismos se nota cuando están dando los alegatos, como que no se acuerdan bien a quién están defendiendo y empiezan a defender, dije, a lo loco, pues. Y entonces después se acuerdan y dicen, dije, sí, bueno, ese no lo tengo que mencionar yo porque se lo va a tocar, dije, mi colega. O sea, ellos tienen un solo guacho ahí sembrado. Pero nada, Roniel habló de la vaina, el principio de especialidad, lo mismo, nada interesante. Lo interesante fueron 2 cosas. Uno, ahorita le tocó el turno a la defensa de Evelyn Vargas. Evelyn Vargas es una abogada que trabajaba para Importadora Ricamar, que fue la que firmó los papeles que usaron los hermanitos Martinelli para sustentar, entre comillas, pagos que le habían llegado. Y el abogado leyó parte de su declaración, de la declaración de Evelyn Vargas al Ministerio Público cuando fue a declarar, donde básicamente ella lo que dijo es, hey, esta gente que eran mis jefes se aprovecharon de mí. O sea, todo el argumento de la defensa de ella es que ella actuó de buena fe al firmar los documentos de los jefes. Mira, podemos creerlo o no, yo no creo que nadie de ahí firmó un documento sin saber. Sin embargo, lo que es fuerte es ella diciendo como que, bueno, al final yo dependía de mi salario y no le podía decir que no a mi claro, eso no quiere decir que... Eso es exacto, por eso te digo, eso no quiere decir el hecho de que, claro, ella lo mete por ahí el tema de que yo no sabía y me pusieron a firmar, que de nuevo puede ser cierto o no, pero lo que sí es cierto es que vale que se han aprovechado, la man ganaba como $1,000, brother. Era una abogada de Ricamar y ganaba como 1,000 palos. Que de nuevo, obviamente no estoy diciendo que sea poca plata, pero para el trabajo que tenía en Importadora Ricamar, en el tipo más rico de Panamá y que se ufana de ponerle chenchen en el bolsillo a la gente, pero no le paga a sus trabajadores. Porque no le paga a sus trabajadores. Bueno, oye, antes de que nos tengamos que ir al cambio, yo quiero resaltar un tema importante, y es que el día de hoy pasó lo que ya sabíamos que iba a pasar. Martinelli se acordó que le duele la espalda y ya está preparando el camino nuevamente para sacarle esa andadera, y subió una foto poniéndose una vaina que es como un caparazón. Dice, ay, debí haber seguido mis terapias como debía, pero bueno, ahora estoy pagando factura por eso, haciéndose la víctima, que le duele la espalda y que bla, bla. Ma, se hace la víctima, y no conecté la consola porque tengo el ponche que se hace la víctima. Ey, en serio, dije, Fren, qué descaro, el man. Y lo que me da, digo, ya me da risa porque tú ves todos los comentarios en su publicación y todos son burlándose de él. En serio estamos a ese punto. No importa. El man estaba hace una semana saltando en un yate, meneándose con 3 colombianas por ahí feliz de la vida, y ahora está que me duele la espalda. Mauricio, a él no le importa ni ser coherente, a él no le importa nada de eso. Él lo único que le importa es evadir la justicia. Y lo que sí te voy a decir es que me parece ironía cósmica que después de ponerle Tortuga a Varela sea él el que termine con un caparazón. Exactamente, bueno, y ya que estamos hablando de caparazones, nos vamos para el cambio y de vuelta vamos a tener nuestro primer invitado que nos va a hablar sobre el censo, cómo va el censo. Ya vi que van a empezar a hacer como unas pruebas de campo y unas vainas. Así que ya saben, vámonos al cambio y volvemos en unos minutitos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Antes de comenzar, vamos con Anel, que tiene unas palabras para nosotros. El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Ok, hoy vamos a estar comenzando con Edgar Vázquez, que es vocero del INAC. ¿Cómo estás, Edgar? Muchas gracias por el tiempo y el espacio para hablar de censo, que es una operación estadística más grande que puede hacer un país y un proyecto de Estado. Claro, nosotros tripeamos en el censo, nosotros tripeamos demasiado el censo, así que para nosotros no quiera que diga una carga de que tenemos, no. Hablar del censo nosotros es pretty, aquí somos unos creyentes de todo, pero vamos a hablar del censo a profundidad, no hay que llamar a contar gente, échanos el cuento. ¿Cómo van las pruebas? Vi que hay varios anuncios de que van a empezar en ciertos lugares a... no quiero hablar de hacer pruebas. Términos, pero yo vi que cómo se refiere, pero que iban a empezar a hacer algunos tipos de pruebas. Cuéntanos un poco sobre eso.
Así es, el domingo precisamente empezó la operación en campo, una prueba que es como un simulacro. De hecho, ya semanas previas se había hecho pruebas a los servidores, o sea, midiendo la capacidad de transmisión de datos al máximo punto, probando si hay saturación en el servicio y demás. También lo que es las pruebas de intrusión, que es como un hackeo positivo, para asegurar la confidencialidad de los datos de cada uno de los informantes. Y ahora estamos en la parte de operativo de campo, que inició este domingo, ¿no? Ya saliendo empadronadores a visitar 3 puntos específicos, que son Altos de los Lagos, como en Colón, parte de Tocumen y el distrito de Capira. ¿Y cómo funciona? Me interesó saber. Pero ustedes no quieren esos empadronadores. Un poco factura, poco solito. Dije, Altos de los Lagos. Muchachos allá a Barraza, allá van a San Bernardino. Ustedes quieren deshacerse esos empadronadores. ¿Y cómo esa era mi siguiente pregunta. Ustedes hicieron una convocatoria para empadronadores porque tengo entendido que necesitan no mucha gente, lo siguiente para poder hacer el trabajo que tienen que hacer. Después de esta primera jornada van a necesitar más gente, porque vamos a perder como 4. ¿Cómo fue la convocatoria, Edgar? Cuéntame. Bueno, la convocatoria se viene haciendo ya desde hace buen tiempo. De hecho, hubo una reapertura porque cuando se hizo el anuncio oficial ya de la fecha del censo, que es para el 8 de enero del próximo año, implicó que muchos quisieron inscribirse. Entonces se dio una nueva oportunidad de 15 días que cerró el pasado 15 de septiembre. Y ahora con el personal que ya se ha registrado, precisamente en la base de datos del registro aparece dónde vive la persona. Entonces son residentes de la comunidad que van a encuestar a sus propios vecinos. Por eso la prueba, ¿no? Que para también... ok. Interesante. Viste, Mauricio, o sea, que hay gente de ahí en el área, no pasa nada. Lo vale que buscamos 3 muchachitos y los mandamos para Kiev. No, ya los muchachos son de ahí mismo, los mandan a conocer el área. ¿Qué problema encontraron? ¿Encontraron algún problema o cómo fue la...? Sí, quería preguntar, si los servidores habían ¿aguantaron los servidores o no? Los servidores sí. Acá en campo es que siempre suceden problemas tanto en las encuestas como en cualquier... ahora imagínense un censo, ¿no? Que es mucho más grande a escala nacional. Por ejemplo, en esta prueba ya el primer día tuvimos mordedura de perro, mordieron una empadronadora y tuvimos que utilizar el seguro que se adquirió para el evento, que por eso decimos que hay un seguro para el personal, un seguro médico para cualquier emergencia o incidencia que suceda de este tipo. Viste que no estaba yo tan lejos de la realidad. No, hay de todo. Yo me imagino que cuando a veces piensa en problemas, uno piensa en problemas logísticos, problemas técnicos, pero hasta lo más básico puede ser un problema, que me mordió un perro, o una culebra, o un muchacho se cayó en una zanja y tratando de llegar a las casas más alejadas. Es que al final el tema de ir a empadronar es un esfuerzo físico, pues. No todas las casas son de barriadas así cuadriculadas, sino que aquí, mira, y te puedo decir, cuando tú vas por la autopista, tú miras para allá al lado, hay un lugar allá en Arraiján que se llama, creo que La Gran Bendición, y esa vaina es cerro, hermano. Esa vaina tiene que buscar a gente que haga como CrossFit para ir para allá arriba. De hecho, es un esfuerzo real. Edgar había dicho algo, hubo un incidente con un arma dentro del ejercicio. Sí. No vamos a dar muchos detalles, pero sí. No me equivoqué. Mira, eso es parte del trabajo. Yo me acuerdo que la última vez que estuvimos hablando acá con Carlos del INEC, estuvimos hablando precisamente de la necesidad de sensibilizar a la población de que esta gente existe, va a estar afuera en la calle, va a estar tocando la puerta y va a estar, digamos, entrando a las casas para poder hacer el censo. ¿Cómo anda? O sea, digo, aparte del incidente del arma, ¿cómo ha sido la recepción de las personas con el tema entonces de los empadronadores? Si han entendido, digamos, su labor y se ha transcurrido bien, por lo menos. Desearíamos que fuese más abierta la recepción. Aún con todo el que hay campaña con
aun cuando hay estos espacios para conversar sobre el censo, la gente aún no comprende la importancia de un proyecto como este. Y aquí aprovecho para recalcar que este tipo de proyectos no es a un gobierno en particular, es al país entero. Y los datos van a trascender, o sea, se usan para investigación, para la empresa privada, para proyectos de ONG, tantas cosas. Y la población muchas veces se circunscribe pensando que no es el gobierno de turno que quiere saber qué somos, cuántos somos o qué tenemos nosotros. No se trata de eso, se trata de estadísticas que son al servicio de la nación para efecto de que cualquiera, incluso hasta los estudiantes, se benefician con sus propios trabajos que deben realizar, las investigaciones que hacen y demás. La población ha sido, en general, no voy a hablar mal de la población en efecto nos ha abierto sus puertas y muchos han colaborado a la fecha. De hecho, hasta hoy teníamos hasta ayer hicimos un corte y teníamos aproximadamente 5.000 viviendas que ya han completado el empadronamiento, con las 178 personas que están en campo en estos momentos, entre empadronadores y supervisores en estas 3 áreas. Y eso nos da un buen indicio, una buena respuesta. Sin embargo, de la estructura operativa han salido reportes de incidencia, como el caso que mencionaba, gente a la defensiva en su área, ¿no? Cuidando su terreno, como dicen. Y, por supuesto, nosotros queremos hacer énfasis en que nuestros empadronadores son personas de la comunidad, tratando y haciendo un proyecto por su propia comunidad. Entonces los datos al levantarse no se van a divulgar, nadie va a divulgar datos individuales, se recopilan, forman estadística y esta estadística nos da indicadores de dónde, por ejemplo, se necesitan más escuelas, más hospitales o cualquier otro proyecto que beneficie a la propia comunidad. Sí, yo creo que no es, digamos, no es un mal que tiene ni el INEC ni el censo. Yo creo que es un mal generalizado de la falta de confianza que tenemos nosotros. Y obviamente esa falta de confianza se extiende a cualquier cosa. Y entiendo perfectamente cuando me dicen que la gente no quiere dar sus datos. Lo mismo están sufriendo, digamos, por ejemplo, nada que ver contigo y con el trabajo que hacen, pero los candidatos por libre postulación están teniendo el mismo problema, que es que la gente no quiere poner la cara para apoyar. O sea, simplemente hay como esta desconfianza generalizada. Y obviamente parte del trabajo que sí hay que hacer es darle a entender a las personas la importancia del censo, el hecho de que no es partidista, o sea, es un ejercicio democrático que tenemos también que realizar. Que entiendan la dinámica de cómo va a ser, pues porque no hay, y por ejemplo, obviamente no tiene que ver con Contraloría, pero pasa mucho con el tema de la recolección de firmas, ahora que están los candidatos independientes, sí. y mucha gente que me ve en la calle, que oye, Mauricio, ¿qué preguntas algo? Ellos tienen que grabarme, o es que me están haciendo una cosa, no sé qué. Yo dije, sí, mira, el proceso incluye que te graban, no sé qué. Es como que yo creo que tienen que martillar muchísimo porque la gente le tiene miedo. Y no sé realmente por qué en Panamá, porque yo no creo que en Panamá haya pasado algo así, pero hay como que es un tema de desconfianza, ¿no? Entonces hay que martillar duro con cómo va a ser la dinámica para que la gente se la memorice y sepa qué es lo que tiene que pasar, ¿no? Y que se empiece a mentalizar que viene el censo, pues hacer del censo como un gran evento, con todo lo que nos va a traer ese censo y en qué se va a traducir justamente Edgar, lo que te diría entonces antes de terminar la entrevista es, te dejo eso, de 30 segundos un minuto para que le expliques a la población la importancia del censo y digamos invitarlos a ser abiertos con el proceso. Como no, muchas gracias. Bueno, ante todo, tener en cuenta el cambio de metodología, es decir, no se va a cerrar el país por un día como se hacía antes. Estamos en un lapso de 2 meses en campo. En esta prueba estamos utilizando 1 mes nada más, en estas 3 horas, pero que tengan en cuenta que se les va a dejar una hoja de notificación donde pueden establecer contacto con el empadronador, con el supervisor del área que ya les visitó, para que agenden una visita, y que no tiene que estar todos los informantes del hogar, pues solamente una persona puede dar la información de los demás miembros del hogar, y que el trabajo en sí es un tanto más desgastante para el empadronador por el hecho de que tiene que volver una y otra vez
En cambio, antes era más desgastante para los empadronados porque tenían que esperar hasta que el empadronador culminara todo su faena, y hasta altas horas de la noche mucha gente no podía salir de su casa. Así que tengan en cuenta ese cambio, que es para el tema de facilitar el flujo de las personas y que puedan realizar su trabajo o todas sus responsabilidades sin ningún problema, siempre acordando con el empadronador una cita para el empadronamiento. Teniendo eso en cuenta, también es importante mencionar que nuestros empadronadores son del área, son personas de la comunidad, trátenlos con respeto, no les lancen los perros así por así, literalmente. Y por favor, también cuídenlos, o sea, son personas de su propia comunidad, tratando de mejorar su propia comunidad. Y otra cosa, el censo como tal es un proyecto que es la mayor operación estadística a nivel nacional, y en todos los países es así. Es un proyecto que tiene muchas fases. Esta fase que ahorita mismo estamos por culminar, que es la precensal, involucra ya el inicio de las capacitaciones que van a ser en diciembre. Muchas personas que se han reclutado están a la expectativa también para poder participar de las capacitaciones, y se le va a llamar a mediados de noviembre. Entonces es también importante mencionarles eso, que se les va a estar llamando paulatinamente a medida que los inspectores están tomando sus posiciones. Poco a poco la estructura se va formando y el operativo va tomando así mismo forma, ¿no? Y también que están invitados a visitar la página del INEC, donde pueden ver los datos censales de censos previos. Hay un sistema de consulta donde uno puede ver hasta nivel de barrio toda la información estadística que nosotros levantamos, que el INEC levanta, y que están a disposición del país para poder hacer investigaciones, para poder utilizar los datos como referencia antes de dar opiniones al aire, porque muchas veces nos gusta opinar sobre X y problema, pero no nos basamos en datos. Los datos deben ser la fuente para poder ilustrar cualquier opinión o sustentar cualquier opinión que nosotros queramos lanzar a nivel general, incluso para las discusiones que se están dando a nivel general sobre la Caja del Seguro Social o aspectos de la comunidad, proyectos que se quiera levantar. O sea, ¿por qué este proyecto no y este sí? O sea, las prioridades. Claro, necesitas tener esa data que te da el INEC. Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Nosotros vamos a un cambio y cuando regresemos vamos a estar hablando con Sam Sucre, nuestro herpetólogo de planta. Gracias, Edgar. Gracias a ustedes. Un programa para gente enfocada con criterios, enfocada porque estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en @Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Antes de empezar nuestra entrevista con nuestro herpetólogo residente de planta, Sam Sucre, vámonos primero con... ¿No saben que un herpetólogo es alguien que estudia el herpes? No, es verdad. Foco miente. O alguien que tiene. Vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Ahora sí, estamos con nuestro herpetólogo residente, Sam. Cuéntanos, ¿cómo es el herpes en Estados Unidos? Hay mucha gente que te puede estar creyendo así que la herpetología es el estudio de los reptiles y tradicionalmente en el continente americano también de los anfibios. Y ahorita mismo estoy en Michigan. Tú sabes que Daniel tiene ese dicho de que uno no puede bromear en internet porque la gente se lo cree. Y es verdad. No se puede echar chiste porque la gente se lo cree. Pero Sam, espérate, me quedé con una vaina que dijiste. La herpetología en América estudia también los anfibios, pero como por tradición norteamericana, la herpetología incluye el estudio de anfibios. También, como la herpetología se hace de noche, pues tradicionalmente los herpetólogos son los que andan buscando anfibios también. Pero el estudio exclusivo de los anfibios se le conoce como batracología. Y batracología, estudia a los humanos que están batro.
O sea, no Mira, estoy viendo un par de red flags por ahí, dije la herpetología solamente hace de noche, ¿sabes? Que los batracos, tal, ok, está bien. Es que porque el término científico para anfibio es batracios. Batracios. Sí. Y hay buco batracólogos por ahí. Sí, yo sé que mi profesión suena raro por donde la vean, pero no es súper cool. Y bueno, estoy desde Owosso, en Michigan. Llegué ¿De dónde? Owosso, en Michigan. Es como un pueblo en Michigan, así que bien rural. Comparado con Panamá, es como ¿qué? Como Chorrera. No, man, es como un volcán en esteroides. Un volcán. Ahorita mismo aquí donde estoy como a 12 grados. Hay peleas a las 5 de la mañana y que 3 de la mañana. ¿Hay qué? Hay peleas y que en la cantina a las 3 de la mañana porque es un volcán. Sí. Obvio, entonces sí es como volcán. Bueno, no, pero además ves el contraste cuando vas a un pueblo como este, porque por ejemplo, yo entré por Miami y en Miami, el vuelo hacia Panamá, pues te encuentras que mayoría latina y eso. Después tuve conexión a O'Hare en Chicago, entonces ya ves como 50% latino, 50% ya dije italiano. Pero ya cuando agarré el vuelo de conexión, dije para el aeropuerto de Flint acá en Michigan, hermano, en el avión me veían como que una de dos. Lo que sentía que me miraban, me juzgaban, dije, oh sí, mano de obra buena para nuestras plantaciones. Y luego era como que, y este man cómo cruzó el borde. Allá la pochera, pero el aeropuerto queda en Flint. Queda en Flint, sí, es como un barco gelador doble del tamaño. Michigan. Es una de las ciudades más focos que hay en Michigan. Pero cuéntanos, ¿qué estás haciendo en Michigan? Okay. Bueno, mira, vine invitado por Josh's Pro, que es la empresa más grande en Estados Unidos de venta de anfibios. Ellos están acá en Michigan, en Owosso, al American Frog Day, o el Día Norteamericano de la Rana, que se celebra todos los años, el 24 de septiembre. Y yo voy a ser uno de los 4 oradores en ese evento. Voy a hablar sobre el tráfico ilegal de ranas de Panamá y cómo evitarlo, el tráfico ilegal. Y pero también... estás diciendo que la gente trafica ranas de Panamá, pero el resto del mundo yo no te creo. Yo no voy a permitir. Yo no voy a permitir que en este programa se dude la integridad de mi ambiente y aduana como para andar diciendo que aquí se trafica. Yo no voy a permitir eso. Pero espérate, hay algo que hay que reconocer. Este gobierno del Ministerio de Ambiente está decomisando cientos de ranas producto de tráfico ilegal. Eso es un avance. No, pero ese es el Ministerio Público, no confunda, es el Ministerio Público, no me entiendes. No, es que ese tipo de decomiso hace el Ministerio Público con el Ministerio de Ambiente. Sí, bueno, pero mi ambiente va porque el Ministerio Público los llama, ya cuando encuentran la vaina. Antes lo llamaban y no iban, brother. Para mí esto es un avance enorme. Un avance. Y bueno, en foco a veces también lo bueno lo decimos. A veces. No, está bien. Un aplauso para Caraballo y Milciades. Sí, más para Caraballo, nótese. Sí, pero no hablemos mucho porque después entonces se opaca lo bueno. Exactamente. Pero entonces, mira, estoy conociendo las instalaciones, las ranas que mandé el año pasado, y ¿sabes? Ese tema que hablamos de que tenemos estos recursos genéticos que no sabemos cómo aprovechar. Mira, Josh's Frog es una empresa que queda en algo que era una antigua fábrica de materiales de caucho. Son 6 pisos de pura infraestructura para criar y vender ranas. Tienen 91 empleados. Están haciendo aproximadamente unos $7 millones al año. Y la mayoría de las ranas que venden vienen de otros países, como por ejemplo Panamá. De hecho, el 95% de las ranas de dardo, que son las ranas más populares, que han vendido en Estados Unidos del 2000 al 2019, que es una data publicada el año pasado en el Herpetological Review, vienen de Panamá, 95%. O sea, claramente las ranas de Panamá son muy deseadas. Pero ¿cómo así? ¿Que ranas que agarran por ahí las mandan? Bueno, en Panamá había una granja que era lo que se conoce en inglés como ghost farming, que ellos decían que estaban criando en unos ranchos, pero en verdad estaban simplemente colectando y metiéndolas ahí, exportándolas. De hecho, esa rana fue cerrada después de varias quejas de instituciones internacionales. En el 2018 o 2017 por ahí fue cerrada. Pero ahora con el proyecto que estoy haciendo, pues hay una oferta legal y que es sostenible. Lo que pasa es que toma mucho tiempo hacerlo de esa forma y uno puede exportar miles de ranas. Entonces, ellos solo venden ranas que son criadas. Sí, exacto. Esta empresa solamente vende ranas que son criadas. Tienen un componente muy fuerte de reinversión en conservación y en investigación. Y por eso es que es la empresa que escogí para venderle. Tenía mucha gente que quería ranas de Panamá porque pues, son muy deseadas, como ya establecimos. Y escogí esta empresa porque tenían básicamente el 100% de sus metas en común con las mías. Y la verdad es que, man, te das cuenta que es una industria
enorme, y el hecho de que, o sea, en Michigan tengan una planta de 6 pisos con 91 empleados. Eso te dice, es que al final en Panamá tú hablas de que anfibios y que esos bichos se me meten en el inodoro. Pero entonces cuando tú vas a ver en otros países hay toda una industria alrededor de eso enfocada en conservación, etcétera. Y la materia prima la tenemos nosotros acá. Y la materia prima la tenemos nosotros. Y justamente vámonos al cambio, y ahorita que regresamos quiero que me hables sobre la charla que vas a estar dando justamente sobre el tema de tráfico ilegal y cómo de alguna forma que el tráfico legal y la comercialización legal está buscando opacar eso. Así que vámonos al cambio y volvemos en unos minutitos. Estamos de vuelta en este último bloque de su programa Sal y Pimienta. Antes de entrar con la entrevista que tenemos con Sam Sucre, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Recuerda que en el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro. Cumple las normas. Seguimos, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Ok, Sam, ahora sí, cuéntanos entonces, ¿cuál es la charla que vas a ir a dar allá? ¿Qué vas a decir? Ok, mira, es interesante la historia de la charla que voy a dar, porque mi charla original iba a ser súper práctica, de que cómo puedes reinvertir dinero del comercio de animales en conservación e investigación. Pero como que se filtró que iba a ser uno de los oradores y pues traficantes ilegales empezaron a amenazarme que no hablara del tráfico ilegal de ranas. Y bueno, pues como buen parte del equipo de poco que soy, cambié mi... Y que ahora hablaremos del tráfico ilegal de ranas. Exactamente. Así que eso no te lo enseñé yo. Este programa es dedicado a la memoria de Sam Sucre. No te lo enseñé yo. Mira, yo les voy a ser bien honesto, pues digo, esta gente también como que ni sabe, porque tener amenazas de locales en Panamá de todas las cosas que denunciamos en poco, pues no se compara con un man en Alabama te dice amenazando, pues. Porque el man de Alabama sí tiene 6 AR-15. También, pues, pero están que allá, pues. Bueno, es cierto. Esos manes ni saben, pues. Entonces... espérate, Sam, antes de que empieces a hablar de tu charla, tengo una pregunta de uno de los radioyentes que dice, y rapidita, solamente dice, es fácil de cuidar las ranas que se venden tanto de contrabando como quien cría una araña o un ratón. Pregunto porque algunas entiendo que son venenosas. Entonces sería bueno que explicaras la diferencia entre una rana, o sea, porque una rana es venenosa y no venenosa en cautiverio. Claro, y eso es interesante, mira, eso es parte de mi charla también. Las ranas más venenosas da la casualidad que son las ranas más populares por su coloración aposemática o de advertencia en el mercado de mascotas. Son las ranas de dardo, que son las ranas que, pues, Panamá es muy famoso por eso, tenemos muchas especies endémicas. Y esas ranas obtienen su veneno de la dieta en la naturaleza. O sea que si las ranas son criadas en cautiverio con los insectos que uno puede criar en cautiverio, pues no le proporciona esa toxina. Y esa es una forma de saber que el origen de la rana realmente es criada en cautiverio o no. Ah, claro. Entonces, si la rana tiene... ¿Y te mata? Si la rana, tú le haces si tú hisopas a la rana y tiene toxina, significa que es una rana capturada en la silvestre y no una rana de cautiverio. Exactamente. Pues, esa está buena. Esa es una buena forma de saber si la rana es traficada o no traficada. Exactamente, esa es una manera. En el caso de la charla que voy a dar un caso de estudio del Caribe panameño, que de hecho es una investigación que estaba haciendo con Mauricio también. Ya tenemos como un año o más de un año en esto. Y bueno, pues básicamente les voy a enseñar la otra cara, porque acá piensan que pues es un delito ambiental o sin querer me vendieron unas ranas que pues eran ilegales y yo no pude confirmar que lo eran. Pero les voy a enseñar que es mucho más que eso, porque una de las cosas que Mauricio y yo hemos estado viendo cuando conversamos y hemos ido hasta con periodistas internacionales allá a cubrir reportajes de esto, es que la forma en que operan es que ellos le compran estas ranas a los locales, porque su comunidad es muy pobre. A los niños por ahí, nosotros llevamos una comunidad una vez que era de que nos dan un peso por rana. Exacto, no, muchas veces la mayoría de los que participan en esto son niños, pues les dicen que man, te voy a dar de 50 centavos $1 por rana, que después venden a cientos o miles de dólares en el mercado internacional. Pero entonces el delito no es solamente ambiental, sino que también es corrupción de menores, porque estás pagándole a un niño, a un menor, para que pues haga una actividad que es en ilegal. Comunidades indígenas principalmente también se da mucho, ¿no? Sí, exacto, pero además de eso también pues estás pues participando de trabajo infantil, porque estás pagando a los niños para que te hagan un trabajo. Entonces estos son delitos que en Estados Unidos se ven como muy serios, y esta es como una cara de la moneda que la gente acá no sabe. Aparte de eso, pues voy a explicarles cómo identificar ranas que pueden venir de tráfico ilegal,
y un poco de datos sobre Panamá y la distribución geográfica para que entiendan por qué muchas ofertas de las que se hacen, pues claramente no son legales. Oh, qué locura, qué locura. Y una consulta, y a ver, ok. Por ejemplo, de algo que pase. Ok, a ver, ¿cómo lo pongo fácil? El aspecto gubernamental del tráfico de ranas, ¿cómo tú lo ves? Obviamente, para poder exportar ilegalmente ranas tiene que haber algún tipo de corrupción de funcionarios, porque a menos que las mandes escondidas en un camión cruzando frontera, tú tienes que exportarlas de una manera bastante controlada. Yo he visto cómo tú exportas animales y es un proceso, no es de que mételas ahí y mándalas. Tienes que mandarlas en avión, temperaturas controladas, etcétera, etcétera. Y es que no es una cajita de zapatos y te abren huecos. Bueno, es que hay diferentes formas. No. Es que hay diferentes formas de hacerlo. Pero ¿qué rol juega el gobierno en estas redes ilegales de contrabando? Mira, para mí el rol más importante que el gobierno tiene que hacer es que nuestras autoridades aduaneras pues realmente aprendan a identificar estas cosas y que realmente supervisen y reporten lo que está saliendo de Panamá. Esa es una. Pero también hay otros tipos de tráficos que es más difícil de detectar, que ya viene como nuestra seguridad de nuestras fronteras. Pues cuando revisa las cosas, pues no solamente hay que buscar droga, pues. O sea, hay otras cosas que salen de Panamá como nos pasa. Yo tengo una anécdota que yo quiero echarla en un minuto que me pasó con Sam para que ustedes vean cómo es la locura. Obviamente cuando Sam va a colectar alguna rana, porque él tiene que colectar eventualmente ranas para como criarla de forma sostenible, tienes que para poder criar, tiene que colectar un macho y una hembra, por decirte algo. Entonces fuimos a Taboga a colectar una rana con todos los permisos, los papeles y todo. Entonces vamos a Taboga. Sam, justamente encontramos la rana del color que era y todo, la colectamos, la metimos en unos vasitos, todo para transportarla. Entonces estamos regresando de Taboga y el Senafrón te agarra y te abre todas las maletas, ¿no? Entonces yo pensando de que chuzo, ahora van a ver la rana y vamos a demorar 2 horas explicándoles, mostrándoles permisos de mi ambiente, etcétera, etcétera. ¡Qué bestia! Los manes del Senafrón están tan centrados en la droga que los manes agarraron, abrieron la maleta llena de rana con los vasitos, movían los vasitos con las ranas, buscaron droga, no había droga, cerraron y ni cuenta se dieron que habían movido un poco de animalitos y vaina. Los manes nada más están buscando y que cocaína. Y yo está moviendo de que rana, pota de que traficando ranas doradas, pichón de aguilarpía y nadie se da cuenta, pues. Los manes están y que solo ven droga, así como un caballo con... Sí, yo creo que hay un tema ahí de capacitación de nuestras autoridades de servicio de fronteras y también del Senan en cuanto a ese tema, porque mucho de este tráfico se origina pues, casualmente en comunidades que tienes que llegar en lancha y ese tipo de cosas, y ellos están en la mentalidad, como tú dices, de buscar simplemente drogas. Entonces, obviamente, sí hay un trabajo grande que hacer por parte del gobierno para empezar a evitar que se dé este tráfico ilegal de animales. Sí. Ahora, porque al final digo, sí, si tú no tienes personas capacitadas a la hora que tú estás diciendo, tú puedes mentir y decir, mira, esta rana, este animal es esto, y ¿qué va a saber el funcionario en el aeropuerto que no le estás mintiendo o que el permiso que tienes es para una especie y estás mandando otra especie? Digo, es ahora, brutal. El otro tipo de tráfico ilegal que es bien común también es el que es simplemente el contrabando, pues que tú, estas ranas, muchas son muy pequeñas y tú te las puedes poner y pues pasas a aeropuertos y eso con eso. Y sí, yo creo que ese tema, la forma de contraatacar ese tema, generalmente los decomisos de este tipo ocurren es fuera de Panamá, no cuando salen de Panamá. Y yo pienso que es con educación, porque si no podían conseguirlo en las comunidades, porque las comunidades realmente valoran el recurso, pues no lo habrían conseguido en el primer lugar, porque estas no son personas que se meten al monte a buscarlas, olvídate de eso. Parece que le pagan a los niños por su... Es que se me fue la luz, siento que vivo como en Arraiján de vuelta, en Chorrera de vuelta, se fue la luz. De vuelta. Hey, Sam, no, yo lo que le había dicho a Sam cuando conversé con él es, yo creo que parte también, entiendo perfectamente lo que dices de las comunidades, y yo creo que si las comunidades tú las haces parte del proceso, ellas mismas van a proteger el mismo recurso, porque digo, viven de eso, y yo creo que eso sería lo ideal, llegar a eso. Si nosotros tenemos la materia prima, lo ideal sería convertir esto en un negocio sostenible para las comunidades, que las comunidades sean las mismas que, digamos, puedan tener esos criaderos y puedan exportarlas. Por el otro lado, parte de lo que le decía Sam también es sensibilizar a la población en entender, o sea, y digo, obviamente, conociendo a Sam entendí cómo funciona el mundo de la venta de estos animales exóticos, pero para mí, todo lo que no sea un perro, un gato, un perico es ilegal comercializar.
Y yo No, creo que los pericos son súper ilegales comercializarlos así que jueguen vivo. No digas que un perico es legal comercializarlo porque es ilegal. Para mí, literal, le dije. Exacto, Pero pero escrito que rifa perico, tú ves a la gente en el interior vendiendo perico, eso es lo más ilegal que hay. Pero yo creo que sería mucho legal si tuvieran sus permisos, ¿no? Pero no lo hacen, correcto. por eso, para mí mucho también es sensibilizar a la población de que esto es un negocio que puede ser lícito, que tenemos nosotros aquí la materia prima para poder convertirnos en... Se puede pagar los costos de conservación para estas especies. Claro, totalmente. Y no solo los costos de conservación, sino piensa en la sostenibilidad de esas mismas comunidades. La mayoría de estas ranas incluso algo están en lugares bien importante, metidos. si hay personas que están criando animales de manera ilegal, es súper fácil regularizar tu criadero. No es algo que realmente o sea, hay permisos fáciles de obtener si tú estás creando que si conejo pintado en tu finca, que si no sé qué vaina. Tú puedes legalizar esa cría en el Ministerio de Ambiente. Yo creo que es algo que no es ni siquiera tan complicado. Puedes tener un negocio formal que genera empleo y Claro. que tiene una demanda muy grande internacional y convertirte en un exportador. Y ahora Panamá entonces está produciendo un producto que exporta porque Panamá no exporta nada, por eso no tenemos impuestos de exportación en casi nada. Nosotros exportamos piña, no te metas. En Chorrera Pues otra cosa que exportamos, pues, pero no los quieren decir. Piña, bueno, exactamente. Bueno, Sam, tenemos que dejar el programa de hoy hasta aquí. Te deseamos la mejor de las suertes allá en Garber, Michigan. No sé dónde es. En Garber, Michigan. Michigan. Trata de que ningún redneck traficante de armas te haga nada. Y bueno, esperamos cuando regreses que nos des al final tu ¿cómo se llama? Tu narración de cómo se dio. No, lo que tienes que hacer es... Igual, vamos a aprovechar el Frog Day. ¿Qué día es el sábado? El sábado sí. para que subes y stories en las cuentas de Foco y claro claramente para que nos muestres cómo es el Frog Day y los animales y los frogs raros que hay por allá. Así que bueno, Sam, cuídate y nos escuchan mañana en Radio Panamá 94.5 FM Sal y Pimienta. Adiós.